Hoy el mundo ha amanecido con un ruido distinto. No es el ruido habitual de las noticias, ese que se olvida con el café. No, es un ruido de historia, de esas que, cuando pasan, dejan el calendario con cicatrices. Caracas, golpeada. Venezuela, en llamas. Y de pronto, algo que llevaba años flotando como amenaza, se hace carne. Estados Unidos entra de frente, sin disimulo, y lo hace con una lógica fría, casi quirúrgica, pero con consecuencias que pueden ser volcánicas. Porque cuando un gigante se planta con botas en el Caribe, no lo hace para dar un susto y marcharse, lo hace para cambiar el tablero. Y en ese tablero no solo está Venezuela, están los satélites, los simpatizantes, los incómodos, Cuba, Colombia, Nicaragua, México, cada uno con su propio miedo y su propia rabia. Cuba lo vive como una advertencia escrita en fuego. Podéis ser los siguientes. Colombia se asoma al abismo de una frontera que ya era un polvorín y que ahora puede convertirse en pasillo de refugiados, guerrillas y caos. Nicaragua, a continuación. Y México, México mira de reojo porque cuando Estados Unidos habla de limpiar narcotráfico, el eco llega hasta Sinaloa, hasta Jalisco, hasta el alma misma de un país que no quiere invasiones ni sermones, pero tampoco puede ignorar la sombra del vecino. Y aquí aparece la gran coartada moderna, la guerra contra las drogas. Esa frase que suena noble, casi sanitaria, como si fuese una campaña de vacunación, pero que muchas veces ha servido para lo de siempre: poder, control, influencia y sí, recursos. Porque Venezuela no es solo un régimen, es petróleo, minerales, posición estratégica, es una caja fuerte colocada en una esquina del mapa que a Washington le interesa no dejar en manos de nadie más. Pero mientras el Caribe arde, el otro lado del mundo también cruje. Irán se tambalea. Y cuando Irán se tambalea, no es solo un país, es un eje entero que se deshilacha. Es la teocracia, el miedo, la represión, contra un pueblo que se cansa, que se empobrece, que un día deja de susurrar y empieza a gritar. Y cuando un régimen empieza a perder el miedo que impone, ya no se sostiene con discursos, se sostiene con sangre, y eso acelera el final. Y Rusia es otro animal herido. Un imperio que quiso volver a ser imperio a base de guerras, sanciones, propaganda y orgullo, y que ahora descubre algo terrible, que el orgullo no llena la nevera. El descontento se cuela por las rendijas, la economía se agrieta, la gente traga, pero traga con rencor, y cuando un país grande se vuelve pobre, la paciencia se convierte en pólvora. Entonces, si juntamos los tres cuadros, Venezuela en intervención, Irán en colapso, Rusia debilitándose, aparece la gran idea, la que da vértigo. ¿Y si el planeta está entrando en una reordenación brutal? Como si una marea estuviera retirándose y dejara al descubierto lo que de verdad importa: quién manda, quién resiste y quién se queda sin silla cuando la música se para. Y ahí es donde el mundo parece querer dividirse en dos bloques claros: Estados Unidos y China. Y Europa, Europa como siempre. Digna en palabras, frágil en músculo, Europa que protesta, que se escandaliza, que escribe comunicados, y luego, cuando llegan las decisiones serias, mira a Washington buscando paraguas. Porque la realidad es cruel. Europa hoy tiene economía, sí, pero le falta columna militar y le sobra burocracia. Y en una tormenta mundial, el que no tiene techo se refugia donde puede. Así que el panorama es este: Estados Unidos, en ofensiva, barriendo amenazas en su zona y aprovechando el momento global. China observando, midiendo, calculando, porque sabe que si no entra en la partida se queda solo como último rival real, pero si entra puede prender el fuego definitivo. ¿Duración? Si esto se convierte en guerra abierta entre grandes potencias, no dura una década, dura poco, porque el mundo moderno no aguanta guerras largas sin romperse por dentro. Una guerra global hoy es una economía mundial en coma, cadenas de suministro reventadas, inflación, hambre, disturbios y gobiernos cayendo como fichas de dominó. Por eso, lo más probable es que el mundo juegue a dos velocidades: guerras rápidas donde puede y presión asfixiante donde no, golpes quirúrgicos, cambios de régimen, sanciones, ciberataques, propaganda y, sobre todo, miedo. ¿Y el resultado? Si Rusia se desmorona e Irán cae,
China se queda sola. Y sola, incluso China lo pasa mal. Puede resistir, sí, puede aguantar. Pero la historia enseña algo. Los imperios no caen cuando pierden batallas. Caen cuando se quedan sin aliados, sin fe y sin futuro. Así que hoy el mundo no está cambiando, está siendo empujado. Y cuando el mundo es empujado, no sale elegante, sale herido. Pero mira, incluso en los peores terremotos, algo queda claro. Después del derrumbe, se reconstruye. Y el que reconstruye con cabeza, manda. La pregunta no es solo quién gana. La pregunta de verdad es ¿a qué precio? Porque ganar un mundo roto es como heredar una mansión que arde. Te quedas con la llave, sí, pero también con el incendio. Que Dios, o quien sea, nos coja confesados.